Pues bienvenidos todos al webinar del día de hoy, de nombre Descubre la viabilidad de tu proyecto de piezas plásticas. Nos acompaña el ingeniero Luis Fernando Rivera, ¿Qué tal? ingeniero, ingeniero experto en CAE, todo lo referente a estimulación, aquí es nuestro brazo derecho, y un servidor, el ingeniero Salvador Cruz, ejecutivo en ventas especializadas. Entonces esperemos que lo que platiquemos el día de hoy de esta parte tan interesante de plásticos sea de su interés y al final de la sesión, pues ahora sí nos pueden compartir qué dudas, preguntas o comentarios tienen al respecto y pues ahora sí que sobre ello iremos desarrollando. Adelante, Fer. Muy bien, la agenda del día de hoy. Vamos a estar hablando al principio de los principales retos. Vamos a ver también la parte de 3D Experience, que es sobre lo que vamos a desarrollar el día de hoy, el rol de Plastic Injection Engineer, sobre el cual vamos a estar viendo las capacidades que tiene y lo que nos puede aportar este rol, qué beneficios tiene también para todo el tema de plásticos y al final estaremos abordando todas las preguntas y dudas que tengan sobre lo que estemos revisando el día de hoy. Como siempre, pues agradecer su preferencia por permitirnos nosotros ser su proveedor en todo lo referente a las soluciones de SolidWorks y 3D Experience, en particular a todos los que son usuarios de soluciones de simulación. Así agradecemos su confianza y como siempre lo hemos comentado en cada diálogo e interacción que hemos tenido, estamos para ayudarles, asesorarles, para que sus empresas sigan siendo líderes e innovadoras, ¿no? En todo lo que fabrican y proporcionan en general hacia el mercado. Si me ayudas, Fer, con la siguiente lámina, por favor. Ok, entonces, como lo mencioné, vamos a estar abordando todo el tema de plásticos. Entonces, sí me gustaría poner un poco en contexto sobre el tema. A principios de años, la ANIPAC, que es la Asociación Nacional de la Industria del Plástico en México, mencionaba que podía dividir el tema que había dos principales retos o áreas que tenían en la industria, que eran la parte social y en la parte de capacidad de producción. En la parte social, tenemos ya muchos años, décadas, donde se ha empezado a tener mucha conciencia en lo que se refiere al impacto ambiental que tienen las diferentes industrias en su operación diaria, ¿no? Entonces, la industria del plástico tiene muchas décadas donde ha sido innovadora en cuanto a toda la modificación que ha habido, los diferentes tipos de materiales, la forma en que se aborda, ¿no? En lo que está pidiendo el mercado. Y nosotros lo vivimos día a día, ¿no? O sea, cada que vamos al súper y que vemos cómo han ido evolucionando las bolsas, cada que vamos de lo que había hace muchos años a lo que hay ahora, plásticos que ya son biodegradables, que son amigables al ambiente, ¿no? Entonces, la industria de plástico es una de las industrias innovadoras que siempre ha sido punta de lanza en cómo aportar socialmente y que el impacto sea menor, ¿no? Adicional a esto, y muy de la mano, ha habido cada vez regulaciones y normativas más estrictas, ¿no? Que se tienen que cumplir dentro de todo el proceso de la industria del plástico. Entonces esto ha llevado, ¿no? A una evolución favorable y a un desarrollo a nivel global de esta industria, ¿no? Entonces, este es un reto que han estado atendiendo año con año y cada vez es más retador, ¿no? Por cumplir con esta labor social. Y ya en temas de capacidad de producción, en el caso de México, tiene que aprovechar el que forme parte del Tratado de Libre Comercio que hay en Norteamérica, que es el TMEC, y sobre todo lo último que está de moda, ¿no? En toda la parte económica productiva, que es la parte del nearshoring, ¿no? El aprovechar que estamos cerca del consumidor más grande del planeta, que es Estados Unidos, y aprovechar toda la planta productiva que tenemos en la industria del plástico, pues para atender ese mercado, ¿no? Que tiene sus retos muy, muy particulares, ¿no? Y adicional a esta capacidad de producción y de la mano de ello para
cubrir lo que pide la industria en general en los Estados Unidos, pues tenemos que llevar mejores prácticas. Estas mejores prácticas afectan desde la parte del molde hasta después ya los procesos de inyección. Entonces, en la plática de hoy nos vamos a enfocar en qué parte sí podemos atender de manera técnica y que afecta directamente a la parte productiva, que viene siendo las mejores prácticas. Claro, Esto, Fer, si ahora sí que no me dejarás mentir, tú que has estado en la industria del plástico por mucho tiempo, pues tradicionalmente los clientes lo han abordado con soluciones como SolidWorks Plastics. así es. Y bueno, principalmente haciendo un llamado también al tema de conciencia social, porque pues muchas veces me he topado con gente que pregunta, oye, pero principalmente que estudié ingeniería en plásticos, oye, pero es que es algo que pega o impacta mucho ambientalmente. Y digo, o sea, sí, por el tema de la durabilidad de los mismos. Sin embargo, es más un tema social, cultural, de poder nosotros implementar tanto las tres R's, ya que son materiales que si bien se ha estado tratando de innovar conforme va pasando el tiempo para generar materiales biodegradables e incluso biocompatibles por el tema de costos de producción, costos de fabricación. Entonces, toda esta parte nada más como hacer un pequeño llamado para que también hagan conciencia y pues bueno, si tienen la oportunidad de poder reciclar, reutilizar, pues lo hagan. Y en este caso, pues estaríamos disminuyendo, poniendo nuestro granito de arena para evitar que el impacto ambiental sea tan grande. Un granito más de arena y uno menos de plástico. Entonces, digo, sí, está en nuestras manos, ¿no? El poder hacer y ayudar a la industria, ¿no? Al final, la industria del plástico ha sido muy flexible en cuanto a eso, ¿no? De buscar cómo la parte del reciclaje, ¿no? Realmente ha tenido que evolucionar bastante en cuanto a cómo adapta y adopta el poder hacer este reciclaje que pues no ha sido fácil, ¿no? Y con los años pues cada vez estamos más acostumbrados a ver de que ya todo es reciclable, ¿no? Entonces, parte de lo que queremos ver ahora adicional a la parte de materiales es el proceso de inyección como tal, también qué podemos hacer para ser más productivos en este proceso, que sea un ciclo más corto y mucho más eficiente. Entonces, hoy vamos a platicar de un rol muy interesante de 3D Experience, de la plataforma de 3D Experience, que se llama Plastic Injection Engineer, y donde pues ahora sí que qué es lo que nos va a permitir o cuál es la función principal de este rol o qué nos aporta, pues está enfocado, ¿no?, al diseño de herramientas de moldeo y piezas de plástico mediante la simulación del llenado, empaquetado, deformación y refrigeración del molde en las primeras fases del proceso de desarrollo del producto, ¿no? Con todo lo que se ha adoptado esta nueva tendencia de ModSim, pues ahora sí tenemos que hacer que el diseño se acerque mucho más a la parte de simulación, ¿no? Y entonces poder hacer cambios de manera mucho más ágil y dinámica, ¿no? Entonces es parte de lo que nos aporta Plastic Injection Engineer y del cual el ingeniero Fernando Rivera nos va a empezar a detallar un poco más y nos mostrará un poco de los alcances que podemos obtener y cómo se puede apoyar a la industria del plástico con este tipo de soluciones. Así que adelante, ingeniero Fernando, muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Salvador. Pues sí, prácticamente el día de hoy vamos a abordar algo que en lo personal es para mí una pasión, el tema de poder conocer los procesos de inyección o más bien los procesos de formado de materiales plásticos. Eh, Siento para mí que es uno de los procesos más padres, conociéndolo desde el diseño de las piezas hasta la fabricación y ya, pues en este caso, la validación de tus productos finales. ¿Cuál es el alcance como tal que tenemos con la plataforma y principalmente con esta aplicación o este rol llamado Plastics Injection Engineer? Pues bueno, eh, mucha gente tiene el concepto que a través del diseño del molde vamos a poder obtener una pieza o más o menos la validación de nuestro modelo de pieza. Sin embargo, ya que nos vamos introduciendo dentro de toda esta parte, nos vamos a dar cuenta que desde el proceso o más bien desde cómo diseñamos nuestra pieza, vamos a obtener nosotros el cómo vamos a generar nuestro molde. ¿Ok? Porque si bien no tenemos algunas limitantes, pero el proceso de inyección, conforme va pasando el tiempo, se ha vuelto tan flexible que nos permite generar piezas, pues vaya, demasiado complejas y con geometrías que anteriormente, pues ni de broma se podía. Pero ahora ya se nos permite, obviamente esto va a depender de qué tan complejo querramos que sea nuestro molde.
y pues con esto nosotros vamos a poder realizar la validación desde puntos de inyección, poderlos posicionar de manera adecuada o poderlos posicionar en la zona óptima en donde me va a dar un llenado completo. Y de igual manera, o más bien, ¿de qué manera me va a apoyar esto o qué me va a aportar para yo poder generar el diseño de mi molde? Si bien puedo tener piezas que el punto de inyección vaya en el centro exactamente o vaya a uno de los costados. Esto principalmente va a afectar en el tema de la estética de la misma, pero también va a afectar en el tema del trazado de flujo que se va a llevar. Entonces, con esto nosotros vamos a poder predecir o determinar ciertos posibles defectos que se puedan generar, o en este caso vamos a poder ver el tema de la facilidad del llenado, de la complejidad del molde. Entonces, con esta herramienta específicamente nosotros vamos a poder comenzar a introducirnos ya en el desarrollo o la evaluación del proceso completo. Para esto, pues bueno, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el software no lo hace todo. Entonces, hay que poner ciertos parámetros. Y para esto, ¿cómo realizamos la validación de nuestros productos? Aquí me gustaría, pues bueno, comenzar con la pregunta, pues, inicial, ¿no? ¿Es moldeable? A ver, Fer, nada más ahí permíteme, ¿hay cosas que no o piezas que no puedan hacerse a través de inyección de plástico? Sí, y justamente, como lo menciono, ¿no? Es cuestión de cómo nos hemos ido adaptando, hemos ido evolucionando, el proceso de evolución ha sido tal que nos ha permitido generar piezas que si bien anteriormente no eran posibles, pero ahora ya son posibles. Sin embargo, seguimos teniendo algunas limitantes y eso es por el tema de apertura, cierre de molde, por espesores, puede ser por múltiples razones. ¿Como qué geometrías? Pues bueno, más o menos piezas como estas. Este tipo de piezas sí sería, pues bueno, prácticamente moldearlas por el tema de inyección, hay que descartar ese proceso. Ok, estas piezas por lo que veo más bien, ahí tenemos soluciones de impresión 3D, ¿no? Por lo que quiero suponer, sobre todo las dos de la izquierda, ¿no? Claro, de hecho, para la parte que nosotros no podríamos como moldear por alguno de los procesos de conformación de los elementos plásticos, podríamos recurrir ya al tema de la manufactura aditiva, que sería como la parte que compensaría esas geometrías complejas. Ahora, ¿qué es lo que también tendríamos que validar? ¿Mi pieza o mi producto que estoy por introducir se puede llenar al 100%? ¿Qué sucede cuando no se llena al 100%? Hay un error en el diseño, no se está programando bien el equipo de inyección, o por qué se pueden dar esos escenarios de que no se llene al 100%. Ok. Bien, en esta parte es importante que nosotros conozcamos qué tipo de pieza va a ser apta para el proceso. Porque manejamos varios procesos, ya sea, llámese rotomoldeo, termoformado, extrusión soplo, inyección soplo. Hay diferentes procesos que podemos manejar nosotros para el tema de la conformación de materiales plásticos. Sin embargo, si manejamos piezas por la parte de diseño, que vienen siendo piezas que contienen recorridos muy largos con espesores muy delgados, llegamos a lo que es un congelamiento de la pared de inyección. Y esto nos estaría generando un tiro corto. Si bien esto se va a traducir en cuestiones a defectos de pieza, pues una pieza incompleta. Vamos a mostrar un pequeño ejemplo para que de igual manera se pueda apreciar mejor. Del lado izquierdo vamos a tener un flujo que por tamaños de espesor de pared se está congelando previo a llenar la pieza y pues bueno, eso me está impidiendo que la pieza se llene completamente. Del lado derecho vamos a ver cómo se incrementó el espesor de pared y con eso nosotros estamos optimizando en este caso el llenado de nuestro elemento como tal. Y esto ya nos está facilitando el poder obtener un modelo viable y en este caso que sí sea procesable. Una consulta, ingeniero, ¿te ha tocado, por tu experiencia en la industria del plástico, que no te das cuenta de ello hasta que realmente ya estás haciendo la inyección de la pieza en plástico? ¿Y eso Claro. qué te puede implicar en pérdidas y tiempo? Sí, no, de hecho, suele pasar y pasa seguido cuando no manejamos un proceso o no tenemos un método de validación de producto previo a generar nosotros nuestro diseño de molde o bien ya de comenzar a inyectar. E incluso hay veces que cuando manejamos, no sé, moldes con colada caliente, siempre los primeros tiros, una vez que se comienza a setear el molde, es un tiro corto
¿Por qué? Porque hay que llenar primero el distribuidor de canales y posteriormente ya hay que hacer la inyección de la pieza. Entonces, ahí en tan solo del primer tiro vas a ver un tiro corto. ¿Por qué? Porque el recorrido o el llenado de todos los canales, de toda la, pues sí, de toda la ramificación donde se va a mantener el material caliente, nos va a consumir material que debe de ir en la pieza. Entonces, esa parte es donde nosotros principalmente lo vamos a ver. ¿Y cómo nos va a afectar? Pues bueno, si nosotros ya generamos un molde que simplemente no se puede inyectar por los espesores de pared, podríamos intentar incrementando ya sea las velocidades de inyección o bueno, de la primera fase de inyección para poder nosotros generar en este caso un mayor esfuerzo de corte en el material, pero esto también nos puede llevar a que algunos materiales pueden presentar degradación por exceso de esfuerzo de cizalla. Entonces, sí puede ayudar, quizás si la compensación es mínima, pero puede también llegarnos a afectar en dado caso de que podamos llegar a incluso a una degradación de nuestro propio material. Perfecto, ingeniero. Bien, y bueno, ¿qué otra parte podríamos nosotros validar? ¿Qué tipo de defectos se podrían presentar? Entonces, para esta parte es importante conocer el, una vez que tenemos ya la pieza, qué posibles problemas vamos a presentar durante nuestro ciclo de inyección. Llámese desde un tiro corto, que en este caso fue lo que estábamos visualizando. Si nosotros tenemos espesores o la pieza es muy grande o tenemos una geometría un tanto compleja, puede llegar a enfriarse el material previo a que se llene y nos puede generar un mensaje de error que es se ha presentado un tiro corto, es decir, mi pieza no ha llenado al 100%. Una consulta aquí, ingeniero, cuando cambias de proveedor sobre un mismo material, en teoría es el mismo material, ¿te puede llegar a pasar eso y que tenga que hacer ciertos ajustes en lo que previamente diseñaste? Claro, de hecho, no ajustes como tal en el molde, pero sí en el setup de tu equipo de inyección. ¿A qué me refiero? Podemos cambiar o nosotros tener un proveedor específico y él va a manejar una receta específica de polímero. Este puede agregarle cargas, puede agregarle pigmentos, todo tipo de aditivos que nosotros querramos para nuestro material y esto me va a dar tanto una densidad diferente para mi polímero como unos parámetros de proceso diferentes para mi polímero. Entonces, si yo cambio de un proveedor a otro, prácticamente tendría que tener la forma de poder volver a setear mi equipo de inyección y adaptarme a esos parámetros. Normalmente nos proporcionan un datasheet en donde viene ya toda la información del polímero que nos están proporcionando. Son parámetros que tú das de alta en este tipo de aplicativos como el que nos muestras. Claro, de hecho, son parámetros que nos especifican como, por ejemplo, la temperatura de trabajo, la temperatura de fusión, temperatura de transición vítrea, el HDT, ya incluye ciertos parámetros que para nosotros son cruciales en la parte de la industria del plástico. Ok. ¿Qué otros problemas podemos visualizar o podemos predecir? Si bien en la esquina superior izquierda vamos a ver una pequeña imagen con unos circulitos rojos. Ahí me está previniendo o me está prediciendo dónde se van a generar los air traps o pues en este caso los atrapamientos de aire. De esta manera yo voy a poder especificar en mi molde si requiero algún venteo para que haga la liberación del aire o lo que podría llegar a presentar sería el famosísimo efecto diésel que vendría siendo como una pequeña quemadura en mi pieza. Entonces, yo a través de lo que es el análisis que estoy realizando, puedo predecir, ok, se están generando en estos puntos mis atrapamientos de aire, puedo ya sea agregar un nuevo punto de inyección o bien mover mi punto de inyección para poder tener una mejor distribución de mi flujo de material. Y con esto, pues yo podría desplazar, no eliminar, desplazar los atrapamientos de aire generados. Este tipo de defectos son visibles a la vista, a lo mejor para quienes no somos expertos en plástico y vemos una pieza, ¿tenemos forma de identificar que está saliendo con esa falla o defecto? Sí, de hecho sí es un tanto visible por el hecho de que se genera como una quemadura en la pieza. Se ve como si tuviéramos una degradación en el material y se llega a ver como una leve quemadura en las zonas donde tienes atrapamientos de aire. Entonces sí es un defecto visual. Ok. Del lado ahora, de la esquina superior derecha, vamos a ver unos pequeños como gusanitos que se ven alrededor de nuestra pieza. Esto es un análisis de wet lines o de lo que vendría siendo nuestras líneas de soldadura.
En el caso de los weld lines, presentamos en casos específicos donde la pieza posterior a ser inyectada va a ser utilizada o se le va a someter a esfuerzos o cargas pues sí, de alguna tensión, compresión a la que vaya a ser sujeta posterior a ser inyectada, me puede llegar a generar algún problema. ¿Por qué? Porque si es una parte crítica de mi elemento, de mi ensamble general, pues bueno, puedo llegar a presentar fallas, puedo llegar a presentar algún inconveniente dentro de mi ensamble general. Entonces, este tipo de análisis me permite nuevamente predecir en dónde se van a presentar y lo que yo puedo hacer es moverlas tal cual. No las voy a eliminar, simplemente las voy a redistribuir. ¿Cómo? Modificando mi punto de inyección o agregando más puntos de inyección. Cabe señalar que muchas veces el agregar o mantener dos puntos de inyección puede llegar a ser beneficioso para el proceso por la reducción de los tiempos de ciclo. Sin embargo, tener más de un punto de inyección sí o sí me va a generar una línea de soldadura, a menos de que los puntos de inyección vayan consecutivos y tengamos algún controlador de válvulas. Creo que estas líneas de soldadura sí las he visto muy frecuentemente. Si no me equivoco, es lo que puede estar en los juguetes en la parte de adentro que siempre queda una línea, ¿no? Cuando volteas el juguete a algún carrito o algo que es de plástico y que a lo mejor no es de la mejor calidad, creo que son esas, ¿verdad? Las líneas de soldadura. Pudieran llegar a ser esas o pudieran llegar a ser la línea de partición del molde. Esa línea de partición sí o sí me va a generar una marca. Tendríamos que ser muy perfectos para hacer que el molde selle sin tener alguna imperfección y en este caso pues que no nos pueda salir con línea de partición, pero pues honestamente es algo que yo en lo personal no me ha tocado ver. Todos los elementos que se han moldado por inyección llevan su línea de partición. Y, y por ejemplo, el que hay una línea de soldadura, ¿qué impacto tiene en el uso que se le va a dar a la pieza? ¿Si cambia sus capacidades mecánicas de esa pieza? Claro, de hecho, el impacto principal sería en la parte de las propiedades mecánicas del elemento. Es decir, si yo voy a utilizar, por así decirlo, un banquito y este banquito lleva una línea de soldadura exactamente a la mitad, pues cuando yo me suba en él, si yo supero el tema de la carga que soporta ese banquito, en ese punto en específico donde hay línea de soldadura, ¡pum!, lo voy a tronar. Entonces, lo que hago sería reubicar mi punto de inyección y distribuyo en este caso mi línea de soldadura. Ok, entonces sí, sí es un punto importante a considerar, ¿no? Claro, sí, 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 de hecho es algo que sí podría ser crítico siempre y cuando la pieza sí se someta a alguna, o sea, tenga alguna interacción mecánica con esfuerzos o cargas mecánicas que puedan afectar su funcionamiento. Ahora, en las esquinas, bueno, en la parte inferior ya nada más presento resultados como por ejemplo el tiempo de llenado y del otro lado presento también una contracción volumétrica. Hay piezas que, bueno, más bien todos los materiales plásticos por cuestiones térmicas tienden a presentar una cierta contracción. Esto pues ya depende, algunos más, algunos menos, también depende en cuestiones al tiempo de empaquetado, depende cómo se dé el tema del enfriamiento de la pieza, si es muy brusco, entonces la orientación de las fibras. Esto me puede llegar a presentar muchos problemas, pero principalmente este problema, famosísimo y conocido Warpash o como muchos le conocen, alabeo, que realmente son contracciones diferenciales. Sin embargo, pues bueno, el término creo que más común de poderlo nosotros enmarcar es como alabeo. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Como ya lo mencionábamos, todos los materiales plásticos van a presentar una contracción, pero nosotros hasta cierto punto podemos controlarlo. En este caso, es muy importante ver si mi punto de inyección me generó alguna orientación específica de fibras, es decir, es el acomodo como tal de mi polímero. Si yo lo acomodo todo en la misma orientación, entonces voy a tener una contracción pues homogénea en todas las zonas. Pero si yo lo acomodo en una orientación donde la distribución sea completamente aleatoria, muy probablemente voy a presentar alguna contracción diferencial que en este caso me va a generar una contracción en diferentes sentidos. Ojo aquí, esta no sería la deformación real, ¿verdad? Estamos hablando de que estamos tomando una escala de deformación de 52 veces la deformación real. Sin embargo, se toma de esta manera para que puedan ver como tal el efecto visual que se generaría si en este caso el impacto es pues bastante considerable.
¿Cómo en qué tipo de piezas llegamos a visualizar o que pase esto de manera más frecuente? O depende del tipo de plástico, material que se esté utilizando, que sea más sensible a que esto se produzca. Bueno, aquí principalmente lo vas a notar en piezas que son largas y en piezas que tienen geometrías un tanto complejas. Por ejemplo, no sé si te ha tocado llegar a ver en el súper algunas piezas que de repente agarras una y la ves bien y dices, ah, ok, ese modelo me gusta, pero agarras el siguiente y dices, ah, canijo, ¿qué pasó? Este está todo torcido, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las donde ya vemos drásticamente el efecto del alabeo. Digo, pueden ser también por múltiples consideraciones, ¿no? Tanto como ahí sí puede influir el HDT, que la pieza haya sido sometida a alguna carga térmica y al ser transportada se deforme de alguna, bueno, superando obviamente la presión que está estipulada para su HDT y que genera alguna deformación plástica ya en el material. Por eso también lo pudieras ver así, pero pues suele presentarse más que nada por el tema del warpash. Y esto pues ya se da normalmente cuando una vez que expulsamos la pieza del molde, se deja enfriar a temperatura ambiente y ahí es cuando comenzamos a ver este tipo de defectos. Así que ya cuando se detecta ya es demasiado tarde, digamos, ¿no? Es correcto, por eso es importante prevenir. Entonces, ¿cómo nosotros concluiríamos el tema de la validación de nuestro diseño? Tres preguntas sencillas. ¿Es moldeable? ¿Se puede llenar al 100%? Y habrá defectos como, y ya consideramos aquí tanto air traps, los wetlands, vamos a considerar las marcas de hundimiento cuando manejamos espesores un tanto gruesos, podemos presentar hundimientos y también podemos llegar a presentar la parte del jetting dentro de otros defectos que se pudieran generar. Esta parte del jetting, ahora sí esa parte no la había escuchado, Fer, si me das un poco más de info de eso, cómo se presenta y por qué. Claro, de hecho, bueno, la traducción sería más o menos como si fuera un chorreado del material. Aquí tengo alguna imagen y en este caso se da cuando nosotros inyectamos material a presión, la pequeña hebra se inyecta en una cavidad que es bastante amplia. ¿Qué es lo que genera? Pues como tal, comienza a generar un movimiento como en S del material como se va conformando. Y esto en cuestiones a resultados finales sí es muy visible en la pieza, ya que el material bueno, en cuanto toca la parte fría del molde, se solidifica o bueno, va solidificando y conforme va cayendo el restante del material ya no se alcanza a homogenizar la mezcla y se alcanza a percibir en este caso la silueta de la geometría generada. Entonces sí es muy visual este defecto. Ok, puede llegar a dejar huecos así como mencionas, ¿no? Donde se va juntando el Sí, plástico, ¿no? sí, principalmente sería esa parte. Puede llegar a dejar algún pues sí, puede hacerlo un poquito menos resistente en la parte mecánica por algún espacio interno que haya solidificado y que no haya llenado bien. Ahora, vamos a pasar, ya vimos todos los posibles problemas que podemos presentar en la parte del proceso de inyección, pero ahora, ¿cómo lo podríamos controlar? Eso es, yo creo que sí ya me dijiste qué problemas puedo presentar, pero ¿qué solución me ofreces, no? Para esto, vamos a hablar específicamente, como ya se mencionó, sobre el rol de Plastics Injection Engineer, en específico de la app de Plastics Injection. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Como tal, nuestro proceso de inyección bastante sencillo, consta de la apertura o el cierre del molde. Vamos a entrar a una etapa de llenado, una etapa de empaquetamiento, una etapa de enfriamiento y la etapa en la que abrimos el molde. Esta etapa en donde abrimos el molde y expulsamos la pieza, podríamos decir que hasta ahí termina nuestro ciclo de inyección. Sin embargo, también podemos manejar la etapa del enfriamiento de la pieza a temperatura ambiente, que es donde mencionábamos se presenta también el tema del warpash, ¿vale? Si bien considerando nuestro ciclo de inyección o nuestro tiempo de ciclo de inyección, ¿qué es lo que abarca como tal Plastics Injection Engineer? Como tal, nos abarca, pues vaya, todo el proceso, de principio a fin. Y a fin me refiero no al fin del proceso de inyección, sino al fin de cuando ya tenemos la pieza en enfriamiento a temperatura ambiente. Ahora, si bien ya teníamos anteriormente SolidWorks Plastics, ¿qué diferencia habría? ¿No? O sea,
¿Cuál será? Ya estoy acostumbrado a trabajar con esta plataforma. ¿Qué tanto va a cambiar esta otra plataforma? Aquí tenemos como una breve demostración de lo que vendría siendo nuestro entorno de 3D Experience para la parte de lo que será nuestro análisis a través de Plastics Injection Engineer. Y se conforma, pues vaya, del Compass, que es el que nos va a permitir ver los roles y aplicaciones que tenemos, los tabs, que van a ser las pestañas en donde yo voy a poder visualizar mi modelo, generar una simulación de plásticos, otra pestaña para una simulación de esfuerzos mecánicos. Entonces voy a poder generar o voy a poder gestionarlo a través de dichas pestañas. Tenemos el Feature Manager, Feature Dialog, tenemos el Context Menu, tenemos el Diagnostic Viewer, el Assistant, que prácticamente me permite gestionar el tema de, pues el paso a paso que voy a seguir para poder setear de manera adecuada mi análisis de inyección de plásticos. Y pues no olvidemos el Action Bar, que me permite como tal generar ciertas acciones o ciertos parámetros, setear ciertos parámetros de mi proceso de inyección de forma manual. La parte del seteo dentro de lo que es el Assistant Bar o el Assistant, mi gestor o mi asistente para el tema del seteo de mi análisis de plásticos es el que me va a dar bien el paso a paso y aparte me va a permitir setear de una manera tan sencilla que de verdad creo que no lo había visto tan sencillo el tema de generar un análisis. Adicional a esto, si bien ya teníamos un manager de los resultados de simulación en donde me iba mostrando como las iteraciones, el comportamiento, algunos errores que se pudieran presentar, pero ahora en esta parte de 3D Experience podemos manejarlo desde por los mensajes de error, las iteraciones e incluso poder ver algunos gráficos. En este caso, por ejemplo, para la parte de mi análisis que generamos incluye tanto la parte del llenado, el empaquetado y el warpash. Aquí estoy viendo, por ejemplo, cómo va la línea en tendencia hacia arriba porque es el proceso de llenado. Y al final, pues bueno, comienza a descender la linealidad que tiene porque ya está llegando al llenado completo del elemento. ¿Ok? Entonces, prácticamente ya voy a poder gestionar a través de múltiples gráficos, a través de diferentes configuraciones, cómo es que se está o qué está sucediendo realmente durante mi proceso que está simulando el software. Vamos a Aquí, pasar. Dime. si me permite hacer nada más antes de avanzar más, para poder operar con este tipo de solución, con este tipo de rol y aplicativo, ¿cuál es el primer insumo que necesito? Ok, muy bueno. Bueno, anteriormente para la parte de SolidWorks Plastics necesitábamos una licencia CAD de respaldo para poder trabajar con dicha interfaz. En esta parte de 3D Experience no necesitamos ninguna base. Puedo yo nada más adquirir el rol de Plastics Injection Engineer y en este caso con esto yo ya me voy a permitir generar mis simulaciones. Ya voy a poder tener a mi analista pues sí, completamente aislado, por así decirlo, de la parte del diseño CAD y él se va a encargar únicamente de ejecutar dichos análisis a mi diseñador con su licencia de SolidWorks y él ya nada más, como tenemos la compatibilidad a través de la plataforma, él va a poder enviar su archivo en este caso mi analista, y él ya va a poder ejecutar los estudios sin necesidad de tener una licencia CAD anclada al mismo. Esto es muy interesante porque al final ahora sí el analista se está enfocando en aplicar únicamente sus conocimientos que tiene en la industria del plástico sin tener que enfocarse en tener un dominio pleno de cómo está diseñando la parte del molde, ¿no? Claro, de hecho, esto es una de las grandes ventajas que tenemos y el entorno colaborativo me permite, si él detecta un error, podérselo notificar, en este caso al usuario diseñador, para que pueda realizar los cambios necesarios en el modelo. Bien, ahora sí pasemos a lo que vendría siendo como el flujo de trabajo que se llevaría para poder nosotros moldear esta pieza que, pues bueno, en este caso es un pequeño cover que se maneja para el tema de las alarmas contra incendios. Bien, entonces tengo mi modelo tal cual en la plataforma de 3D Experience y aquí, pues bueno, voy a los roles, voy a buscar Plastics Injection, que ya me aparece. Y esto en automático, pues bueno, me va a abrir una pestañita adicional a lo que vendría siendo la parte de mi modelo. Ahí estamos en el entorno de Plastics Injection. No cambió nada, sin embargo, se generó una nueva pestaña, un nuevo tab. Bien,
Ahora, dentro de este entorno podemos nosotros, pues tal cual, visualizar el tema del asistente y ya este me va a explicar paso a paso qué tengo que hacer. En la parte de piezas, vamos a ampliar esta parte y vamos a ver el tema de lo que vendría siendo mi elemento, lo voy a asignar como parte. Como pueden notarlo o como pudieron notar, me permite hacer la configuración para diferentes elementos, hot runner, cold runner, part insert e incluso asignar el número de puntos de inyección. Bien, bien, aquí aceptamos y siguiendo el flujo de trabajo en la parte de la asignación de material, aquí podremos visualizar, por ejemplo, el tipo de material que necesitamos. Vamos a buscar algún polietileno. Si damos clic en él, me va a arrojar, en este caso, los datos específicos o las propiedades de mi material y las propiedades de simulación. ¿Ok? Clic derecho en el material tal cual y lo podemos aplicar. Seleccionamos la pieza en donde se va a aplicar y listo. Muy bien. Prácticamente cerramos nuestra parte de nuestro asistente de materiales y vamos a ajustar los parámetros de proceso. Bien, aquí en la parte del perfil de llenado, vamos a editarlo, vamos a agregar un nuevo perfil llamado Field Fast. Bien, y vamos a especificar un segundo. Bien, aquí ya nos aparece el default y el Field Fast. Vamos a trabajar con este. Aquí nos aparece que como estamos trabajando con la parte de moldeo científico, 98%, tema del empaquetado y el enfriamiento. Podemos asignar más parámetros, vamos a trabajar con estos y listo. Ahora, las condiciones. Para esto vamos a cambiar el nombre de nuestro estudio, vamos a ponerle como WS Alarm, Smoke Alarm. Bien. Y vamos a asignar ahora sí ya nuestras condiciones, principalmente el punto de inyección. Aquí nosotros podemos especificar ya sea un punto o bien vamos a posicionarnos en esta zona de aquí, vamos a hacer zoom in y vamos a especificar que sea en una cara. Listo. Así de sencillo fue el setup para nosotros poder asignar nuestro punto de inyección. Siguiente parte, ya nada más sería poder nosotros ejecutar nuestra simulación. En la pestaña o en la parte de simulación vamos a simularlo. Nos permite especificar con qué tanta capacidad o recursos del equipo vamos a trabajar y seleccionar qué tipo de análisis vamos a hacer. Vamos a dejarlo en 8 núcleos para cada parte. ¿Estos núcleos, ingeniero, están en el equipo de cómputo ahorita por lo que estoy viendo? Es correcto, esto está todo en el equipo de cómputo. Si quisiéramos obtener más recursos, podemos tomar por parte del servidor de Dassault System para poder nosotros adquirir mayor cantidad de núcleos a través de los tokens. Ok. En caso de que tu seteo estuviera presentando algún error o faltar algo, ¿te lo indica la plataforma? Sí, de hecho, aquí estamos abriendo apenas el gestor de lo que vendría siendo la ejecución de nuestro análisis. Aquí estamos generando en la fase de llenado. Dentro de esta parte podemos nosotros, como ya les mencionaba, visualizar el tema de diferentes gráficos. Aquí en la pestañita de plots vamos a poder ver en este caso la relación que tiene o la relación de llenado y las iteraciones, en qué número de iteración vamos. ¿Ok? Podemos ver el tema de las cuestiones del empaquetamiento, del Warpash. Y pues bueno, aquí me aparecen mis mensajes tanto de algunos elementos o los errores que se hayan generado. Entonces, prácticamente el setup es bastante sencillo y pues tal cual los managers me van asistiendo en cada parte del proceso para yo poder gestionar si algo va bien o algo va mal. En la parte del empaquetamiento, ahora sí vamos a poder y de igual manera visualizar. Aquí podemos ir cambiando conforme nosotros vayamos especificando alguna rampa de inyección o alguna rampa de empaquetamiento y podemos verlo a través de los plots. No nada más podemos ver la máxima presión de inyección, sino que podemos cambiar, por ejemplo, a la temperatura también del fluido. Aquí nos aparecen diferentes ítems para poder cambiar entre los gráficos que presenta. Ahí ya tenemos como tenemos una pequeña caída de temperatura
Digo, es algo que por cosas evidentes podemos ya asumir que va a haber una pérdida de temperatura y listo. Entonces ya pasamos de aquí a la parte del Warpash y aquí pues ya me va a indicar si hubo algún problema. De igual manera ya voy a poder visualizar, por ejemplo, ahí si me genera alguna alarma, pues qué es lo que se está presentando, ¿no? Si es alguna advertencia, si es algún error o si es información nada más que tenga que considerar para mi análisis. Ahí ya estamos cargando resultados y cerramos. Tal cual, ya en la parte de los resultados, en automático, yo voy a poder utilizar esta barrita de aquí para ver diferentes partes de mi proceso, tanto la presión de llenado, vamos a la parte de hasta abajo y podemos encontrar también, eh, bueno, ya sea desde los air traps, para ver en dónde se ha generado mis atrapamientos de aire y pues en este caso yo poderlo tomar en consideración para el diseño de mi molde. Bien, entonces esto principalmente el tema de la visualización de los resultados y el tema de navegar entre ellos es súper sencillo. Bien, de igual manera las líneas de soldadura, que hacemos un poquito de zoom in, y ahí me genera las líneas en donde voy a presentar la unión de dos flujos de material. Bien, la facilidad de llenado, importante, ¿no? Considerar el tema de mi pieza fue sencillo llenarla o me generó alguna complicación. Aquí lo voy a poder visualizar. De igual manera, sin tener que cambiar como de mayor menú, aquí voy a cambiar la parte del empaquetado. Me permite igual ver el tema como por ejemplo las contracciones volumétricas o en este caso, pues bueno, las tensiones generadas por von Mises dentro de lo que es la tensión del material en la parte del empaquetado y del enfriamiento. Podemos cambiar la parte del Warpash y aquí, pues bueno, me permite visualizar, en este caso, la deformación de mi pieza una vez que yo la someto a un enfriamiento a temperatura ambiente. Vamos a hacer un poquito para arriba este menú. Y aquí lo que les mencionaba, ¿no? El pequeño texto de me está indicando que se está presentando una deformación en cierta escala, ¿vale? Para también nosotros, pues bueno, poderlo tomar en consideración. Una consulta, ingeniero. Dime. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera, estoy haciendo un análisis de esto, ¿no? Y quiero compartirlo con quien a lo mejor es quien me dio el molde para mostrarle que no va a cumplir o cubrir con la calidad que yo espero. Estas imágenes se comparten así de fácil como se ven. Debe tener la otra parte, la mismo aplicativo para poderlo visualizar. No, aquí la ventaja que tenemos con 3D Experience es que ya me permite englobar todas las tecnologías que maneja Dassault System. Llámese Delmia, Enovia, Simulia, la parte CAD por CATIA o por SolidWorks, y todo esto me genera un entorno colaborativo que me permite compartir los archivos sin necesidad de que ellos específicamente tengan ese aplicativo. Es decir, puedo compartir nada más el Simulation Viewer para que ellos puedan nada más visualizar los resultados de mi simulación y de esta manera, pues bueno, no hay necesidad de que ellos puedan hacer el seteo, sino nada más de visualizar cuál ha sido el comportamiento. Muy Una, interesante. claro, de hecho, se me hace que es de los entornos más sencillos, más intuitivos y aparte que aportan muchísimo al proceso que se maneja pues sí, de manera interna. Ahora, importante, conceptos que debemos de tener en consideración. Eh, Muchas veces la gente no conoce como tal el término de moldeo científico. Y aquí lo que buscamos es que ellos puedan estandarizar esa parte para que de esta manera puedan englobar ya todos sus procesos y estandarizar cómo se va a realizar, cuál va a ser el seteo. ¿Sí? Si bien hay muchos factores que pueden influir en el proceso, pero el tener estandarizado ya me permite mover menos cantidad de parámetros para poder ajustarme al tema de una pieza ideal. Y también algo importante, el moldeo desacoplado. Plastics Injection Engineer me lo permite. Es decir, poder hacer el desfase o en este caso la separación de la primera etapa de inyección versus la segunda etapa de inyección. Es decir, el llenado y el empaquetado. Me permite setearlos de manera independiente para yo poder en este caso especificar cómo voy a tratar o cómo voy a ajustar el comportamiento de mi pieza
en el proceso real en piso. ¿Qué otras capacidades tenemos? Bueno, hablar de Plastics Injection Engineer es muy amplio. La verdad es que se me hace una herramienta súper completa, bastante sencilla y que aporta muchísimo a la parte de lo que vendría siendo mi proceso de inyección. Sin embargo, tenemos más capacidades, obviamente, como es trabajar con la parte de Insert Molding, con Thermoset Materials, que vendrían siendo ya para... Ahorita estamos trabajando con un material termoplástico, pero ¿qué pasa cuando quiero trabajar con un material termoestable? El proceso de inyección por reacción es completamente diferente y aquí ya tendríamos que meter otro tipo de parámetros, otro tipo de seteo. Pues bueno, Plastics Injection Engineer también nos lo permite. El poder trabajar con esta parte que a mí se me hace súper importante y muy interesante, la parte de inyección o el moldeo por inyección de polvos de metal. Eso es algo que honestamente, pues bueno, creo que le da el upgrade al tema de las capacidades que puede hacer. Bien, podemos analizar obviamente el tema del enfriamiento del molde y también los sistemas de colada de mi molde. Entonces, prácticamente está bastante completo, pero pues bueno, como les comento, es algo bastante amplio. Sí me gustaría que lo pudiéramos abordar en algún otro webinar que tengamos. Por seguro, Fer, ahora sí que en conjunto lo preparamos y esperemos a lo mejor en un par de meses, a lo mejor en la siguiente edición que tengamos donde abordemos todo el tema de plásticos, como dices, ¿no? Muy en particular ver estas capacidades también que nos da el aplicativo. Claro que sí. Ok, digo, y pues ahora sí ya llegamos a qué es lo que nos puede aportar, ¿no? Como negocio, el tener soluciones de este tipo, ¿no? De entrada, por lo que vimos, la parte de el que es un aplicativo integrado, nos permite hacer este tipo de análisis de manera muy fácil al contar con el diseño de SolidWorks. Ahorita por lo que comentaste, Fer, simplemente es traerlo al aplicativo, colocarlo y vámonos, ¿no? Hacer el análisis que se quiera realizar de los diferentes que nos mostraste y poder validar antes de mandar a producción que efectivamente cubra y cumpla, ¿no? Con lo que esperamos, ¿no? Es correcto. Y ahora sí, eso va de la mano, pues con la parte de costos, ¿no? Si no estamos siendo ágiles en la parte de diseño, ágiles en la parte de las pruebas, pues cuando lleguemos directamente para producir, pues vamos a hacerlo realmente y de manera eficiente, ¿no? No va a haber merma. Ahora sí no vamos a estar desperdiciando material ni tiempo en hacer los ajustes en los moldes. No sé si es algo, tú que has estado mucho en la industria del plástico, Fer, que te ha tocado, que es algo muy recurrente, ¿no? Sí, bastante. De hecho, es recurrente y la verdad es perder tiempo y principalmente que la empresa pues pierda dinero, porque cada corrección de molde involucra un tiempo específico tanto para la bajada del molde, la corrección del mismo, volver a montarlo y volver a hacer las pruebas de seteo de la máquina. En ese tema, ingeniero, ¿estamos hablando que se pierden días, semanas o meses? Depende de la complejidad de la corrección, pero normalmente suelen ser, o más bien depende también el tamaño del molde, del número de cavidades. Entonces, depende, puede haber múltiples soluciones, pero puede llevarte desde horas hasta quizás semanas, si la complejidad es bastante alta. Me imagino que más complejo el molde, pues más tiempo involucrado, ¿no? En poder hacer las correcciones necesarias, ¿no? Claro, sí, completamente. Perfecto. Eso va de la mano con la parte de ser productivos. Ahora sí, si estamos colaborando, estamos siendo eficientes en los diferentes procesos y etapas que tenemos, vamos a ser productivos, ¿no? Y algo muy interesante también, Fer, que me comentabas a mediodía en la parte multifísica, ¿no? De que este tipo de estudios nos pueden ayudar también para ayudarnos y preparar con la información que se generó para otro tipo de estudios nuevamente, ¿no? Que tenemos en la misma plataforma, ¿es correcto? Así es, de hecho, parte de lo que es el análisis de fibras que se puede hacer en Plastics Injection, podemos nosotros tomar ese análisis de fibras para ver la línea de soldadura y poder exportar ese elemento o esos resultados a la parte estructural
y ver, obviamente, en esa parte si se va a someter a alguna carga, evidentemente vamos a presentar falla, pero a través de análisis dinámicos explícitos ya podríamos ver cómo se va a comportar como tal el material a través de someterlo a dicha carga. Entonces, esa compatibilidad y esa parte que engloba toda la parte de multifísica de 3D Experience me da una amplitud o puedo abarcar yo tanto de mi proceso como a mí me sea, como a mí me plazca tal cual. Ok, un ejemplo de esto, digamos, era lo que platicábamos, ¿no? De la parte de las líneas de soldadura, ¿no? O sea, más allá de un tema estético, sí tiene un impacto en estructuralmente cómo se va a comportar esa pieza, ¿no? Claro, completamente. Va. Y lo vimos, ¿no? Cuando estabas haciendo la parte de seteo, la parte de lo de la nube, ¿no? De que estabas utilizando para el ejercicio únicamente cores que están en el equipo de cómputo. Sin embargo, como mencionaste, podemos utilizar los recursos del cómputo de la nube de la plataforma para el estudio completamente desahogarlo y obtenerlo de manera más ágil, también a través con esos recursos de cores que ahí están disponibles. Claro, enfocarnos en quizá algunas otras tareas que va a hacer el mismo equipo, poder liberar recursos, utilizar los de los servidores de Dassault y pues bueno, nosotros seguir haciendo algunas otras actividades. Claro. Y por último, pues la parte colaborativa, ¿no? Vimos que si hay una buena comunicación entre los diferentes actores del proceso y también con la parte externa, ¿no? Porque muchas veces el molde no se hace en casa, viene de otro lado, entonces, Ujú. ¿cómo colaboro? ¿Cómo le comparto? ¿Cómo le digo que no se están, que antes de meterlo a hacer uso de ese molde, pues no está cubriendo, ¿no? Con lo que yo voy a esperar de él, ¿no? Que ya le hice un análisis y que identifiqué factores, ¿no? Que necesito sean atendidos, ¿no? Yo creo que tú que vienes de esta industria, Fer, muchas veces ahí es donde estaban las piedritas, ¿no? De decir, me lleva mucho tiempo ese feedback, ¿no? Del va y viene la información para poder corregir rápido. Claro, de hecho es donde creo que se pierde un poquito más de tiempo, más en muchos casos los proveedores son pues de otros países y la zona horaria, el tema de la comunicación es bastante complicado, entonces puedes llegar a perder desde días hasta semanas por el tema de alguna corrección. Perfecto, Fer. Si me ayudas con la siguiente lámina, para brevemente, ¿no? O sea, hemos estado platicando de todo lo que es la plataforma de 3D Experience y dentro de la plataforma de 3D Experience, muy en particular hay un área que se dedica a la parte de simulación. Y dentro de simulación, pues abarcamos diferentes disciplinas, ¿no? Desde la parte estructural, la parte de flujo, la parte de inyección de plásticos, que en lo que nos enfocamos hoy, pero también está la parte electromagnética, la parte de motion y la revisión de los resultados, ¿no? Entonces, en realidad es muy amplio todo lo que se puede abarcar y atender desde esta plataforma. Digo, y en la siguiente lámina, Fer, únicamente mostrarles, ¿no? De qué es lo que recibes, ¿no? Cuando adquieres y empiezas a utilizar este rol, ¿no? Son diferentes aplicaciones, una de ellas en particular creo que fue la que utilizaste hoy, pero esta interactúa, ¿no? Y utiliza otras de las aplicaciones para hacer todo lo que platicamos en beneficios. Sí, justamente de hecho es podernos apoyar de las aplicaciones que nos genera el entorno colaborativo a través de Novia para poder nosotros gestionar todo el tema del flujo de trabajo. Y bueno, cabe señalar también en la parte de Collaborative Lifecycle que podemos ver el estado en el que se encuentra nuestro producto conforme va avanzando en la línea de flujo de producción y validación del modelo. Entonces, tenemos una trazabilidad muy puntual de los elementos y la asignación de tareas que obviamente también se puede realizar para poder nosotros gestionar ciertas labores a ciertos colaboradores. Claro, ¿no? Y no olvidar, ¿no? De que nuestra solución de SolidWorks Plastics y este app, ambos llegan a resultados, ¿no? Obtienen el resultado cada quien enfocándolo de manera diferente. Y pues ahora sí, en la parte colaborativa a través tradicional, digamos, de un SolidWorks Plastics, pues nos apoyamos en soluciones como PDM, ¿no? Para la cuestión de colaboración, ¿no? Y ya para esos temas aquí en 3D Experience, pues ya está un poco más integrado, ¿no? De manera más natural y nativa, ¿no? Para poder hacer ese tipo de colaboraciones. Entonces, en el tema que tenemos ya para hoy, prácticamente, Fer, sería todo. Y ahorita, por lo que ya queda poco tiempo, vamos a empezar a ver la parte de preguntas. Igual agradecerles quien tengan alguna duda, que nos la comparta en este momento. Ahorita revisamos brevemente. Si quieres, mientras en lo que te digo que las preguntas que hay, Fer, si quieres pasarte a la siguiente lámina para que tengan nuestros datos,
se puedan comunicar con nosotros, correo electrónico, una llamada, cualquier duda, plática, consulta que nos quieran realizar al respecto de lo que revisamos el día de hoy, con gusto el ingeniero Luis Fernando y un servidor estamos para ello. Entonces, hay una pregunta, Fer, mira, nos comenta el ingeniero Leo Cueva, nos dice, si se soporta multicavidades de 4 a 6 para analizar los canales de llenado. Claro, de hecho en esta parte estamos, vaya, no estamos limitados, más bien podemos hacer el análisis de moldes multicavidades e incluso se cuenta también con la parte de balanceo de líneas para cuando estas cavidades no están, pues vaya, compensadas geométricamente, se cuenta con esta parte, pero principalmente que también podemos analizar el tema del warpage de las 6 piezas. Obviamente vamos a tener mayor precisión si analizamos una, pero se puede llevar a cabo a todas las piezas. Perfecto, ingeniero. Eh, igual por acá nada más ya un comentario adicional. Recordarles que los cursos que tenemos en promoción de 2 por 1 expiran el día de hoy. También las promociones que hemos compartido a través de correo electrónico a todos ustedes en la parte de CAD y en la parte de simulation, ¿no? Muy interesantes, es un instant upgrade, pasamos en la parte de simulation estándar en automático el upgrade a professional y el de professional adquirirlo en automático se pasa el upgrade a la parte profesional y aplica tanto en CAD como en la parte de simulation, ¿no? Y pues ahora sí, ingeniero Luis Fernando, por temas de tiempo, te digo, aquí hay otras dos, tres preguntas, contestaremos ya de manera personalizada directamente a sus correos o nos comunicamos con ustedes para atenderlo. Y no sé, Fernando, algo adicional antes de ya dar por terminado el webinar y claro, ¿no? Dejar el mensaje que esperemos en un par de meses tener la segunda parte, ¿no? De este mismo tema. Claro, no, pues vaya, como último comentario, nada más invitarlos al tema de que comiencen también a indagar en las nuevas tecnologías que tenemos para poder hacer la validación de sus productos y en todo caso, pues bueno, que sean un tanto aventados a conocer el flujo de trabajo que se lleva a través de múltiples herramientas que si bien son en la nube, no implica que tengamos algún riesgo con respecto a la pérdida de datos, ya que toda la información se encuentra respaldada y tenemos ciertos lineamientos o ciertos parámetros que a nosotros nos permite que la información siga siendo de manera confidencial, aunque trabajemos en nuestro entorno de red. Entonces, vaya, invitarlos prácticamente a que conozcan y si tienen dudas, pues bueno, con toda confianza se pueden comunicar ya sea conmigo, con el ingeniero Salvador, para poderlas aclarar con respecto a cuál sería el producto que más les apoyaría en el tema de desarrollo o validación de sus productos. Y con gusto, o sea, cualquier tema de soporte, cualquier tema de análisis, podemos nosotros apoyarles con toda confianza. Estamos aquí para servirles. Perfecto, muchas gracias, Fer. Y sí, como se revisó al principio, ¿no? Hay retos en la industria, los conocemos y pues estos aplicativos están para eso, ¿no? Para ayudarles a cumplir esos retos y que sigan innovando y que la industria del plástico pues siga evolucionando como lo ha hecho desde hace varias décadas. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en la sesión. Estamos en contacto y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.